A Luis. Esta presentación yo creo que nos va a servir mucho. Estamos a punto de reiniciar operaciones. Para todos es todavía muy difícil el saber cómo vamos a regresar a trabajar y yo creo que esto quizás pueda ayudarnos a seguir con nuestras actividades. Ojalá que pronto esto termine la pandemia como tal y esto de la nueva normalidad, pues va a ser difícil de continuar y seguir. Pero bueno, estamos listos y muchas gracias por participar a todos los que están. Y nuevamente, Luis, muchísimas gracias. Adelante, Luis Miranda, muchas gracias. Nuevamente, ya estudio el tiempo de la presentación. Ok, muchas gracias tanto a Mariano Catarse, al colegio, a CEPRO, cuyo líder es indiscutible Gonzalo, a la Asociación de Resilientes de Profesionales en Resiliencia y a la Canaco Servitur. Muchas gracias. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar esta charla que tiene que dar una visión global de lo que tenemos que hacer y cómo debemos estar preparados para poder, al retorno a las labores en esto que se denomina una nueva normalidad. Y esta nueva normalidad va a implicar muchas cosas, más allá del impacto en vidas humanas, que es verdaderamente lamentable, más allá de las posiciones de cualquier persona en torno al manejo de la pandemia por parte de la autoridad, que eso es otro tema completamente diferente. Sí. Perdón, se perdió la presentación ahí, si puedes ponerla de nuevo. Sí, cómo no. A ver, ¿se ve? No, se ve tu imagen. Bueno, lo que sería tu imagen. Ok, déjame entonces, ¿Ya se ve, Mariano? Perdón. Ahora sí, nada más en modo de presentación, por favor. Ok, ahí está. Bueno, entonces les comentaba, ¿no? Esta nueva normalidad es compleja, ¿no? Porque más allá de las lamentables muertes en vidas humanas, del manejo político, de las proyecciones, bueno, pues tiene que ver con la cuestión económica, también tiene que ver con la operatividad y la funcionalidad de una organización, ¿no? Y de las empresas que finalmente, independientemente del tamaño, son los que mueven los mecanismos de este país para salir adelante. Esta nueva normalidad pues, va a implicar indudablemente modificar todos nuestros hábitos personales, los hábitos organizacionales, y precisamente los hábitos personales es donde radica gran parte del problema, ¿no? Lamentablemente mucho de lo que está sucediendo ahorita en cuanto a personas contagiadas y que lamentablemente terminan falleciendo, pues, se debe a una cuestión de actitud, ¿no? Yo normalmente recomiendo que lean mucho para entender esta parte de la idiosincrasia del trabajador mexicano, que leyeran o releyeran El laberinto de la soledad de Octavio Paz, o que leyeran a Samuel Ramos, acérquense un poquito a la antropología, que es fundamental para poder entender mucho de lo que sucede. Ahora bien, pues ante la pandemia pues del COVID-19, muchas organizaciones empezaron a hacer cosas antes. Y eso que empezaron a hacer antes fue basado en sus planes de continuidad de operaciones. Muchas empresas, indudablemente, no cuentan con este instrumento, pero es un instrumento que quiero dejarles sobre la mesa, que es un instrumento de gran importancia. Y esas empresas que contaban con dichos planes de continuidad de operaciones, por realizar una serie de actividades antes y durante para enfrentar el escenario, cuando ellos evaluaron y tomaron ahora sí que esas proyecciones de que finalmente esta pandemia iba a llegar a tocar las puertas del país donde radican y de las organizaciones. Y hacer cosas antes y durante, fue lo que hizo la diferencia para que muchas organizaciones sobrevivan al día de hoy y que tengan mayores posibilidades de sobrevivir en este periodo, dure lo que dure. Y en este sentido, bueno, pues durante ese antes y después, para enfrentar dicho escenario de crisis y todo lo que implicó en cuanto a distanciamiento social y el paro de actividades no esenciales, bueno, pues estas empresas desarrollaron, delinearon, implementaron, desarrollaron y están midiendo toda una serie de actividades
precisamente para minimizar el impacto que iba a tener en sus operaciones, el impacto financiero que iba a tener en sus empresas, precisamente algo que es novedoso, algo que en muchas ocasiones en estas empresas posiblemente y en muchas más, pues no se contaba, no se pudo visualizar o no estaba dentro de las patas financieras lo que tiene que ver con los seguros, por ejemplo, por pandemia, ¿no? Entonces, eso de alguna otra manera, pues es algo que el día de hoy en esta nueva normalidad van a tener que considerar muchas organizaciones. Por supuesto que también estamos hablando de mundos distintos cuando hablamos, por ejemplo, de las microempresas, ¿no? Que es casi el 97% de lo que genera empleos en ese país. Durante los meses de marzo y abril fue verdaderamente terrible ver cómo había un promedio de 25,000 puestos de trabajo que se perdían, ¿no? Y mucho de esto que sucedió en muchas empresas tiene que ver precisamente porque no se prepararon, que pensaron como piensan lamentablemente muchas personas que esto no les iba a llegar. Y finalmente llegó y bueno, pues ahorita en este periodo en el que está aplicado dicho distanciamiento social y hay paro de actividades no esenciales, pues ya están alineando protocolos, procedimientos de regreso a las actividades normales que van a tener que ser escalonadas y bajo una nueva manera de poder trabajar. Ahora, la primera parte de la charla consiste en plantearles qué fue lo que hicieron las empresas antes y durante el proceso de la pandemia. Eso tiene que ver un poquito con lo que llevan algunas empresas españolas, en términos generales, pero también con lo que seguramente muchas empresas en México pudieron haber llevado a cabo. Y en este caso, por ejemplo, pues llevaron generalmente bajo un esquema así muy general, en esas actividades para prepararse y para enfrentar y para poder después regresar a la actividad normal, estas empresas llevaron a cabo estas nueve actividades que ustedes ven aquí de manera generalizada, ¿no? Por ejemplo, en lo que se refiere a las medidas iniciales de preparación, bueno, pues vieron lo que viene siendo las medidas preventivas generales para la organización, para el antes, tuvieron que ver las medidas de continuidad operativa o las medidas de gobernanza. Y todo esto que ustedes ven aquí, estas nueve actividades generales, pues las vamos a desarrollar precisamente para que entiendan qué fue lo que hicieron las empresas para prepararse, para dar mayor posibilidad de salir adelante, por un lado. Y por el otro lado, esto se los dejo ahí porque son posiblemente actividades que tengamos que hacer como organizaciones en caso de un rebrote de la pandemia, porque mientras no haya una vacuna, el riesgo de rebrote va a existir y va a estar latente en nuestra economía, en la sociedad, en las empresas. Ahora, estas medidas iniciales de preparación consistieron en esencia en tres. Las medidas preventivas, que les medio platicaba un poquito adelante, las medidas de continuidad operativa que aseguraran que sus cadenas de suministro, sus operaciones críticas, el personal crítico, las áreas críticas siguieran funcionando, y algo que tiene que ver con la gobernanza, que finalmente la gobernanza es algo que auxilia a las empresas para una gestión eficaz y eficiente de lo que es el riesgo de desastres. Y esto a todos los niveles de cualquier empresa, ¿no? Y de cualquier estado también, ¿no? Las medidas de gobernanza de alguna otra manera fortalecen la prevención, la mitigación, la preparación, la respuesta, la recuperación, la rehabilitación para una reducción de riesgos y con ello, pues de alguna otra manera fomentar y solidificar ese desarrollo sustentable. Esto, pues de alguna otra manera está considerado en lo que viene siendo el marco de Sendai. Ahora bien, en cuanto a las medidas preventivas de esas medidas iniciales de preparación, ¿qué fue lo que hicieron las organizaciones? Pues primeramente, cuando veían que venía el golpe de la pandemia, por todos los canales con que cuentan las empresas empezaron a hacer la difusión por los medios internos. Ya sea telefónica, ya sea comunicaciones, ya sea vía correo, empezaron a dar información sobre las consecuencias del virus, qué tipo de efectos tiene, cuáles son las sintomatologías, la manera de protegerse, qué hacer en caso de una sospecha de contagio, qué hacer en caso de que se haya confirmado el contagio. Bueno, pues esas empresas fue lo primero que llevaron a cabo. Y en esta parte de difusión es fundamental la manera en cómo van a difundir la información certera, información que sea perfectamente bien diseñada, porque para comunicación de riesgos se requiere un perfecto diseño de la comunicación,
porque lo que trata en este caso de este tipo de comunicación es primero generar un impacto mediático y por ende generar cambios en los hábitos, crear una concientización de las personas. Como segundo paso, pues de alguna otra manera estas empresas dieron seguimiento puntual a las indicaciones de las autoridades de salud, con todos los aseguros que puede tener, pues son las fuentes confiables en las cuales se tienen que basar las organizaciones, las empresas para tomar decisiones. Ese seguimiento les daba las directrices de qué modificaciones tienen que hacer y hacia dónde tienen que moverse. Por supuesto que también en esas medidas preventivas tuvo que ver el aumento de puntos de lavado de manos y el uso de gel, y estoy hablando para aquellas empresas que por ser actividades críticas o por ser actividades fundamentales tenían que estar operando. Por ejemplo, no sé, les puedo poner el caso de aquellas empresas que operan plantas potabilizadoras de agua o de suministro de agua potable, pues son empresas que tienen que seguir operando. Entonces tuvieron que preparar todo esto ¿para qué? Para que el personal crítico que estaba a cargo de esas tareas críticas y las cuales la organización no puede funcionar, pues tenían que asegurarse de que ellos empezaran a cubrir esas medidas sanitarias. Entonces de ahí la importancia de ese aumento de lavados de mano, uso de gel, previa capacitación, difusión que tienen que llevar a cabo. Por supuesto que también las restricciones de viaje al exterior y al interior del país fueron críticas. Recuerden que en el caso de México, el 27 de febrero, fue el primer caso de coronavirus que se dio aquí en la Ciudad de México. Fue importado vía aérea a través de un pasajero que llegó del norte de Italia. Entonces, esa situación que generó, bueno, pues que de alguna otra manera las empresas empezaron a tomar algunas previsiones para hacer restricciones a los viajes, tanto para el exterior primeramente, pero también para el interior, en la medida que la pandemia se convirtió ya en una expansión social por todos lados. Entonces, fueron medidas que tuvieron que tomar. Por supuesto que también los planes de actuación para casos de COVID sospechosos y confirmados se tuvieron que desarrollar a través de protocolos y procedimientos. Recuerden algo que es fundamental, 2 puntos. Un protocolo es algo general, es algo que encuentran en cualquier página de internet. Si quieren encontrar protocolos generales de actuación en caso de COVID y de regreso a las actividades normales, pues simplemente entren a la página del Ministerio de Salud de España y van a encontrar hasta como protocolos generales para funerarias, para tiendas, para cualquier tipo de actividad. Entonces, lo que tuvieron que hacer estas empresas antes de que llegara el virus era precisamente preparar esos planes de actuación para casos sospechosos y confirmados, para tener la infraestructura logística, la infraestructura humana y la infraestructura toda la que se requería para poder atender esos casos y saber exactamente lo que tenían que llevar a cabo para poder atender ese tipo de casos. Otra de las actividades que tuvieron que llevar a cabo, pues también fue precisamente los planes de actuación ante los viajes a países de riesgo, porque en algunos casos tenía que darse esa cuestión precisamente por esta economía globalizada, pues tenía que darse esa comunicación. Por supuesto que empezaron a restringirse, pero pues había planes de actuación ante viajes a países de riesgo, con lo cual tenían que tomar medidas precautorias para esas personas que iban a estar en esos contactos, pero también para los familiares, porque los familiares en caso de contagiarse, pues contagiarían al trabajador, al empleado, al funcionario, al directivo de la empresa, y por lo tanto pues se generaría precisamente ese riesgo de no romper cadenas de transmisión. Finalmente en estas actividades lo que llevaron a cabo fue la planeación desde protocolos, procedimientos, adquisición de químicos, personal que tuvieron que entrenar o contratar empresas especializadas para llevar a cabo las desinfecciones periódicas y extraordinarias. ¿Para qué? Para que en lo que la pandemia estaba, en lo que esas tareas críticas siguen funcionando, pues juntaran con esos medios de protección a los trabajadores y pudiesen minimizar el riesgo de contagio para esos trabajadores de tareas críticas. Ahora bien, las medidas iniciales de operación implicaron, como lo habíamos visto anteriormente, tanto medidas de continuidad operativa como medidas de gobernanza. ¿Vale? Para el caso de las medidas de continuidad operativa, bueno, pues estaban los planes de contingencia que iban a considerar diferentes escenarios, ¿no? Tanto en sus actividades como en sus instalaciones, en el personal crítico, el mínimo con el que podían operar como personal, los suministros básicos que tenían que contar precisamente para poder asegurar esa operación en actividades críticas,
y sobre todo una parte que también es fundamental, clientes y proveedores, ¿no? Proveedores críticos. Buscar a lo mejor algún contacto de otro cliente, otro proveedor que pues por razones de que la empresa cerrara o que la empresa simplemente dejara de operar en este periodo que es un proveedor crítico, bueno, pues al menos tener un backup de proveedores que pudieran suministrar esas materias que son fundamentales para la operación durante la pandemia, ¿no? También, por supuesto, pues el acopio preventivo de equipos de protección personal, que aquí en México fue algo verdaderamente crítico para varias empresas y que practicaremos un poquito más adelante. La cuestión de químicos desinfectantes, lo que viene siendo con geles que de pronto las familias iban a comprar, por ejemplo, a la farmacia París en la Ciudad de México, ya había filas y filas de gente para poder comprar pues algunos dispensadores de gel. Imagínense para una empresa que tiene que comprar por cierto tipo de volumen, implicaba. Sí, Luis, adelante, Mariano. Luis, perdón. Ahora sí. Ok, Gracias. muchas gracias, Mariano. Bueno, les comentaba precisamente de la complejidad que fue para las empresas, las áreas de ventas de esas empresas, pues en la locura total, y perdón por la expresión, para conseguir estos materiales preventivos, tanto para las operaciones como para la protección de los trabajadores, ¿no? Y bueno, en el caso de las medidas de gobernanza, bueno, pues establecimiento de los comités de crisis para llevar el direccionamiento de todas las operaciones, ir midiendo avances, ir ajustando en la marcha conforme se iban moviendo las medidas tanto del gobierno como se iban dando casos infectados dentro de las organizaciones, ajustar las comunicaciones de la dirección hacia empleados y trabajadores, que era una parte fundamental, dándoles confianza, dándoles esa certeza que continuarán con su trabajo, y también lo que se refiere a la coordinación con la parte social, porque las empresas de alguna otra manera tienen esa parte social. ¿Por qué? Porque, porque pues, ellos proveen de algún producto, de algún servicio a la sociedad. Entonces esa parte de coordinación con lo social también era fundamental. Ahora bien, otra de las actividades de los comités de crisis fue generar una arquitectura, ¿no?, de esos comités de crisis y de continuidad de operaciones. Dependiendo de la empresa, dependiendo de sus capacidades, dependiendo de su complejidad, dependiendo de su infraestructura operativa, bueno, pues normalmente se generan comités de crisis de operaciones, de finanzas, comités de crisis que van a tener la parte de clientes, que van a tener la parte de proveedores. Y eso se requirió una comunicación interna prácticamente diaria para ir viendo avances, para ir viendo problemas que se presentaran, para ir viendo adecuaciones que se requerían, para dar un seguimiento en el cumplimiento de sus medidas, el impacto que tenía en sus operaciones, en sus finanzas, con sus clientes, con sus proveedores. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque es una parte fundamental, ¿no?, el contar con esos comités de crisis y con esa continuidad de operaciones, porque les va a dar mayores oportunidades de seguir operando independientemente del escenario que van a tener. Y sobre todo en el caso de empresas que desarrollaban en ese momento, pues, actividades indispensables para el funcionamiento normal de una sociedad. En el caso de lo que es la protección a la salud de empleados y trabajadores, bueno, pues en este caso, pues empezaron a desarrollar lo que todos estamos viviendo actualmente, que es vivir el home office o el vivir el teletrabajo o trabajo en casa. Y esto implicó primero determinar qué personal iba a estar haciendo el trabajo en casa. Personal administrativo, contable, financiero, personal de ventas, atención a clientes y sobre todo el personal que presentaba cierto tipo de personal vulnerable por tener alguna comorbilidad, pues también tuvo que darse esa selección del personal que iba a estar trabajando para ese esquema. Muchas empresas, antes de mandar a los trabajadores a esta nueva modalidad, que ya es una nueva manera de trabajar en esta nueva normalidad, pues implicó una capacitación, ¿no? Implicó fortalecer muchas cosas, implicó enseñar lo que es el trabajo, el teletrabajo. Por supuesto que ese teletrabajo después detectaron a través de ese seguimiento, a través de un diseño de indicadores, que pues ese teletrabajo también implicaba una serie de fenómenos psicosociales dentro de los empleados y trabajadores, más allá del encierro al cual se iban a ver sometidos, ¿no?
lo cual pues implicaba el tener que llevar esa faena entre las actividades profesionales o de trabajo con las faenas de casa, la atención a los hijos, porque esta situación del home office no solo se dio en las empresas, también se dio en las escuelas, donde los niños estaban en casa y ahora de plano pues prácticamente ser maestros de nuestros hijos, ver que hagan la tarea. Muchos pues no cuentan con el internet, ahí se dio cuenta, y como Estado mexicano hemos visto que pues una gran cantidad de niños que están sin escuela ahorita y que pues no tienen otra manera más que hacerlo de manera presencial, ¿no? Y esta nueva forma de trabajar en casa, pues es algo que está modificando la manera de llevar las cosas, la manera de capacitarse, la manera de organizar a las empresas, la manera de llevar el día a día en las organizaciones. Entonces, muchas empresas, a pesar de que aplicaron esta gran medida, pues no se prepararon lo suficiente en cuanto a los impactos que iba a haber sobre el talento humano, sobre su personal, de todos esos efectos que iba a tener consigo precisamente esta nueva modalidad de trabajo. En el caso de las empresas que tuvieron que seguir operando ciertas actividades críticas, bueno, pues se tuvieron que hacer una operación adaptada, proteger las tareas que presentaban o implicaban algún riesgo biológico, la protección básica en los demás puestos de trabajo. También otra de las tareas que tuvieron que llevar a cabo, pues es todo lo que se refiere a la protección biológica. En algunos casos le llaman seguridad biológica, en otros casos le llaman bioseguridad. Más allá del nombre, bueno, pues tuvieron que establecer protocolos, tener personal entrenado, contratado, tal vez contar con los insumos para llevar tareas de desinfección y limpieza. Y esto que se está llevando a cabo, que se llevó a cabo o que se está realizando mientras dura la pandemia, es algo que va a ser habitual ahora que regresemos al trabajo. Y esto va a implicar mucha organización, va a implicar mucha planeación, mucha logística para que no interfiera en muchas de las actividades normales, pero también es una manera de adaptarse y de generar digamos que la higiene básica y la protección sanitaria requerida para minimizar la posibilidad de contagio, y en caso de que se diera un caso de contagio, pues romper con las cadenas que pudieran generar una pandemia interna dentro de una organización. Y por supuesto, algo que también vieron esas empresas que se prepararon, pues todo lo que tiene que ver con el seguimiento médico. En este caso, pues dar un seguimiento médico de cómo estaban las personas que estaban haciendo teletrabajo o trabajo en casa, así como las que estaban en las instalaciones, para ver si estaban en sus condiciones óptimas, tanto físicas como también psicológicas. Para esto, bueno, pues también hubo la necesidad de formar pues lo que viene siendo un seguimiento psicosocial a las empresas. Se formaron grupos de apoyo psicosocial. La Asociación Nacional de Profesionales en Resiliencia y otras organizaciones tienen grupos de apoyo psicológico. Y este apoyo psicológico, pues sobre todo en términos generales, va dirigido a la adaptación del trabajo en casa, a los efectos por el aislamiento en el cual están sometidos por la pandemia las personas, los casos de violencia doméstica que se han incrementado a pesar de que algunos personajes de la política lo niegan. Ha habido un incremento en la violencia doméstica, se esperaba indudablemente, y es algo que se tiene que hacer, se tiene que trabajar, y esas empresas también consideraron la violencia doméstica como una parte del apoyo psicológico que tenía que darse a sus empleados y trabajadores, y también lo que tiene que ver con la carga de trabajo. Se dieron casos que están documentados donde los directivos o jefes o gerentes de algún área a las 11, 12 de la noche estaban pidiendo cosas urgentes para los empleados. Pues esto tiene su impacto psicológico más allá de la carga de trabajo, genera un estrés y genera una serie de desadaptaciones precisamente por toda esa presión más allá del encierro, para el cual pues indudablemente ninguno de nosotros estábamos preparados para esta nueva normalidad, y a la cual pues vamos a tener que de alguna otra manera aprender a convivir. En lo que se refiere al aseguramiento de la continuidad de operaciones, ustedes lo pueden ver en la figura que está mostrándose en la pantalla, que había servicios esenciales que tenían que estar operando a manera restringida, pero operando que les asegurara esos servicios esenciales, la continuidad de sus operaciones. Tuvieron que llevar a cabo una serie de diseños, una serie de desarrollos
para llevar a cabo una operación adaptada en lo que se refiere a horarios y actividades, en cuanto a lo que son los escenarios ante eventuales contagios, los casos de aislamiento en turnos, desinfecciones preventivas, confinamientos preventivos en personal backup. Esto, sobre todo para las tareas críticas. Muchas empresas ahorita lo que están haciendo, están contratando personal de backup que van a estar, ahora sí que en la banca, aislados, para que en caso que el personal que normalmente está a cargo de las tareas críticas, en caso de contagio, en caso de enfermedad, este personal de backup va a poder entrar a operar esas tareas o esos procesos críticos. Por supuesto, pues que eso también indudablemente depende de la capacidad de las empresas, pero no por eso subestimen que las empresas de México no deben de contar con este tipo de protocolos o procedimientos para asegurar la continuidad de operaciones. También nosotros los pequeños debemos de considerar esto. Por supuesto que también el aseguramiento de suministros básicos para poderle darle continuidad a esas operaciones críticas. Y ahora que regresemos pues a las actividades normales, en lo que se refiere a materias primas, envases, comunicaciones, nubes, conectividad, toda la parte de informática, de tecnologías de la información, es algo que está contemplado ahí, ¿no? Ahora, para el fortalecimiento y digitalización de sus operaciones, bueno, pues estuvieron enfocadas a lo que fue el trabajo en casa, a la operación a la operación bajo esta nueva modalidad de trabajo donde tienen que ver toda la parte de tecnologías de información, como son las nubes, sistemas espejo para guardar información, asegurar que la información no se perdiera, no hubiera intrusiones, todo lo que se refiere al trabajo en equipo, lo cual generó pues la creación de equipos colaborativos o el fortalecimiento de estos equipos. Por supuesto que también pues la atención al cliente, porque los clientes pues siempre están pidiendo, si no pregúntele a Amazon, donde había call centers virtuales, donde había conmutadores virtuales, y toda la parte de comunicación, tanto al interior de la organización como al exterior de la organización. ¿Esto qué? Para asegurar precisamente esos canales de comunicación que fueran eficaces, que fueran eficientes, que fueran claros, pero también esto también tiene que ver con el manejo de las redes sociales, porque estas empresas en un momento determinado están de alguna otra manera propensas a generar algún daño en algo que es intangible, pero algo que tiene mucho peso, que viene siendo la imagen de las organizaciones. Esto, pues sí puede generar mucha controversia, ¿no? Porque en México apenas la COFEPRIS aprobó lo que viene siendo los test rápidos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Europa, específicamente en el caso de España, pues es algo que hicieron las empresas, empezaron a adquirir tanto test PCR, que son aquellos que detectan la presencia del ARN o del ácido ribonucleico en el virus, que es un fragmento del material genético de un patógeno, de un microorganismo, y esto de alguna otra manera se aplicaba precisamente para revisar si había contagio en el personal que entraba a las áreas o a las tareas críticas. Y bueno, pues tuvieron que contratar laboratorios, o a lo mejor era a través del servicio médico con que ellos contaban o contratar un servicio médico, pero también estaba la parte de los test rápidos, ¿no? Donde a través de muestras sanguíneas o de muestras respiratorias, pues detectaban tanto proteínas o anticuerpos que pudieran estar presentes en esas muestras, y esto con la finalidad de conocer la inmunidad del personal que se iba reincorporando a las actividades de manera progresiva. Y eso es lo que actualmente están haciendo muchas empresas. Desafortunadamente aquí en México es apenas pocos días que tiene que se aprueban esas pruebas, pero les puedo asegurar que muchísimas empresas van a aplicar estas pruebas de detección para el personal, tanto para identificar personal con inmunidad como personal que pueda presentar un cuadro de contagio o confirmar ese contagio como tal, ¿no? Y en la parte de adquisición y entrenamiento de equipo de protección respiratoria, olvídense, ¿no? En el mes de enero y febrero, de pronto, porque de viva voz lo escuché de una persona directamente, se empezaron a comprar millones, y estoy hablando de la Ciudad de México, de tapabocas, millones de guantes, y curiosamente eran comprados por empresas cuyos dueños eran de la comunidad china que radica en México, y esto que generó, pues un desabasto. Gel también estaba incluido. Al momento que se requirió equipo de protección respiratorio para las empresas, cuando empezó a llegar ahí a tocar las puertas el coronavirus o el COVID-19 a las empresas, resultó que las áreas de ventas fue
en un acto de desesperación, tratar de conseguir por donde sea los equipos de protección respiratoria. El problema sigue todavía. De hecho, ya se ven hasta en páginas de las redes sociales donde podemos comprobar reportes de equipo de protección personal que supuestamente es N95, K95, equipo de alta FFP2, FFP3, que son equipos piratas. Entonces el problema continúa, ¿no? Hay un desabasto tremendo. ¿Por qué? Porque no se tuvieron las previsiones al respecto. Y finalmente, algo que llevaron esas empresas que se prepararon para el COVID fue precisamente la vuelta de las actividades normales, que es algo a lo cual en México estamos a punto de entrar. Se diseñaron por etapas, es algo que ustedes ya lo saben. Primeramente, pues ellos determinaron que era personal asintomático, no sensible, que no utilizaran transporte público, porque los transportes públicos en México y en cualquier parte son focos de infección indudablemente. En una segunda etapa se determinó que el personal asintomático y sensible se iba a reincorporar a sus actividades, y finalmente, en una tercera etapa, el personal sensible era el que se iba a determinar que iba a reingresar al final. Y aquellas personas que somos hipertensos o que se tienen diabetes, que tienen VIH-Sida, que están en estado personas que tienen estado de gestación, pues es el personal vulnerable, son población vulnerable, y esa es a la que más hay que cuidar, porque son altas los índices de personas que con esas comorbilidades llegan a enfermarse, a contagiarse y terminan pues desafortunadamente falleciendo en su gran mayoría. Entonces de ahí la importancia que en estas empresas se tomó en consideración precisamente ese regreso escalonado por etapas al personal en sus empresas. Ahora, el regreso a la nueva normalidad. Y aquí viene la parte en la cual pues es lo que tenemos que hacer. Este curso, o esta charla, perdón, porque no es curso, esta charla la tuvimos que modificar prácticamente sobre el camino, porque si se dan cuenta, en la semana que está terminando se empezaron a publicar por algunos documentos por parte de la autoridad, y esto pues de alguna otra manera nos generó una gran complejidad. Para esta nueva normalidad, el gobierno mexicano definió un proceso que consta de 3 etapas, y que va desde la etapa esta de los famosos municipios, que voy a emitir el nombre porque es de buen gusto, para aquellos municipios que no presentaban ningún contagio y municipios alrededor de ellos que no presentaban tampoco ningún contagio. Una etapa 2 que le llamaban preparatoria, que era precisamente para empezar a preparar, y en la etapa en la cual estamos inmersos ahorita, para empezar a preparar todo lo relativo a protocolos, a procedimientos, para que las empresas se preparen para reiniciar actividades. Y una fase tercera que supuestamente está diseñada para el 1 de junio, pues va a depender de cómo se vaya moviendo la curva de la pandemia. Déjenme decirles que al día de ayer sigue elevándose la curva. Hay algunos pronósticos que son verdaderamente muy, muy críticos. Por ejemplo, ayer estaba leyendo uno de la Universidad del MIT de Estados Unidos, en el cual hablaban de que para agosto es donde se alcanza el máximo de contagios. Entonces, pues ustedes podrán imaginarse pues que esos escenarios pues hace que las empresas en sus planes de continuidad de operaciones se estén ajustando de manera continua, y las empresas, aunque no lo cuenten, que es muy recomendable, tendrán que ajustar y adaptarse a lo que las autoridades determinen en un momento dado. Aquí están las etapas que les había comentado, ¿no? Las empresas e industrias con actividades esenciales que adopten y validen los protocolos podrán iniciar actividades, y esto estamos hablando de la etapa de mayo 18 al 31 de mayo, que es la etapa preparatoria, y una tercera etapa que tiene que ver con la nueva normalidad. Esta nueva normalidad busca propiciar una reapertura gradual, ordenada, cauta y segura. Es lo que busca, y lo que busca el gobierno mexicano. No sé con qué éxito puede ser, pero es lo que se pretende en base a lo que dice el documento. Ahora, todas las empresas en esta fase o etapa preparatoria, todas las empresas se prepararán para el proceso de implementar sus protocolos para el reinicio seguro de las actividades. O sea, estamos hablando que no solo son las empresas que desarrollan actividades críticas que han estado operando, sino todas las empresas. Y para esto, el gobierno publicó o dio a conocer estos documentos que ustedes pueden ver.
el diario oficial de la Federación el 14 de mayo salió un acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas. Y este documento, que son los lineamientos técnicos, el de color verde del lado izquierdo, lineamientos técnicos para la seguridad sanitaria y el entorno laboral, es un documento que contiene los principios, las estrategias sobre las medidas de promoción a la salud, también de protección de la salud, y para el cuidado de poblaciones vulnerables, y que deben de considerarse precisamente para la elaboración del protocolo de seguridad sanitaria con el cual deben de contar las empresas, independientemente si son micros, medianas o grandes empresas. Los principios rectores de estos lineamientos son, primeramente, privilegiar la salud y la vida de las personas, que eso está contenido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la solidaridad con todos y la no discriminación, que eso es algo que van a tener que cuidar mucho las empresas, la discriminación que se va a dar, porque son personas que pues ya subieron el virus. Si no, vean en la calle todos los actos de discriminación que se están dando, que ya somos una sociedad que lamentablemente tiene altos índices de discriminación, nomás que ahora se van a trasladar a personas que son sospechosas o que no tienen equipos de protección personal o que tuvieron un familiar contagiado, etcétera. Lo que viene siendo como tercer principio rector, la economía y la eficiencia productiva. Esto va a depender mucho de las empresas. Y un comentario que es exclusivamente título personal. Las empresas nos quedamos solas, no tenemos realmente un apoyo que sea visible por parte del Estado, entonces tenemos que sacar esto adelante. Y por supuesto, como principio rector, la responsabilidad compartida, ya sea esta pública, privada y social, que tiene que darse en esos órdenes, y esos son los documentos. El documento que ustedes ven a la derecha es el documento que es una lista de comprobación ante el COVID para el retorno al trabajo para los diferentes tamaños de empresa, que eso, pues, para poderlo platicar y poderlo hacer, bueno, eso implicaría realmente un curso de capacitación donde no solo decirles cómo llenarlo, no solo decirles cómo subirlo, sino también la aplicabilidad práctica que tendrían sus empresas, ¿no? Ahora, para poder determinar los niveles de alerta, pues el gobierno federal diseñó dentro de estos lineamientos que servirán de obligada aplicación para el inicio de las actividades consideradas como esenciales, estos niveles de alerta que ustedes pueden ver. Por ejemplo, consta de 4, que son el nivel máximo en color rojo, el nivel naranja, que es el nivel alto, el nivel medio, que es amarillo, y el nivel bajo, que es verde. Cada uno tiene sus características. Por ejemplo, en el rojo, que es el nivel máximo, pues únicamente se van a permitir actividades esenciales, la protección, por supuesto, a personas vulnerables, y se activan los criterios de sana distancia. En lo que se refiere a las actividades esenciales, esas van a ser determinadas por la Secretaría de Economía, no por la Secretaría de Salud, sino por la Secretaría de Economía. Número 2, por ejemplo, para pasar de nivel máximo, que es de color rojo, a nivel alto, el criterio es que menos del 65% de la ocupación hospitalaria se mantenga constante durante 2 semanas. Si no se da ese 65% de reducción de la ocupación hospitalaria por personas contagiadas por el COVID-19, pues no podemos pasar ese nivel máximo alto. Ya en el nivel alto, bueno, pues se permiten actividades esenciales y no esenciales. ¿Qué es lo que se busca? Se busca que se reduzcan la actividad social en espacios abiertos y cerrados en un 70%, y por supuesto que también la suspensión de actividades escolares. En un nivel medio, que es de color amarillo, de color ámbar, bueno, pues hay una reducción del 40%, se permiten todas las actividades y se continúa la protección con personas vulnerables. Tanto en el nivel máximo, alto y medio, bueno, sí hay suspensión de actividades escolares. Aquí la pregunta es, ¿y cuando regresen las personas a trabajar, qué van a hacer con sus hijos? Y ese es un gran problema, de lo cual, de acuerdo a lo que comentó en el caso de la Ciudad de México la jefa de gobierno, que es algo que están evaluando. Entonces, bueno, pues más allá de este punto que es nodal, pues es algo que tenía que haberse considerado desde un principio. Y finalmente, en el nivel verde, pues está la actividad económica y laboral normal, con una nueva normalidad, que quede bien claro, porque vamos a tener que adaptarnos a estar con el uso de cubrebocas, a tener muchas medidas de desinfección, y por supuesto que la autoridad determinará semanalmente
el nivel estatal de alerta. Así es como se va a manejar esta parte del nivel estatal de alerta. Ahora, en lo que se refiere al proceso, para los protocolos y mecanismos de seguridad sanitaria de las empresas, estos constan en esencia de 5 pasos. El primero de ellos es revisar los lineamientos publicados en la página web que ustedes pueden ver. Y un segundo paso va a consistir en establecer o desarrollar los protocolos de seguridad sanitaria, tanto para las empresas con actividades que son básicas y fundamentales, como en este caso puede ser la construcción, la minería, la cuestión de fabricación de partes, de transporte, como las empresas en general. Lo que se busca es que las empresas tengan una guía para que tengan la base fundamental para poder desarrollar dichos protocolos de seguridad sanitaria. Esto, una vez que los tengan, a través del cumplimiento de la autoevaluación sanitaria que se encuentra presente en la plataforma de la misma página que pueden ver en el punto 1, de ahí estas empresas van a formalizar una carta de compromiso, van a tener que subir a la plataforma y eso va a incluir que la veracidad de la información, la aceptación de la asesoría y acompañamiento del Seguro Social. Y la autoridad, en este caso el INSS, va a tener 72 horas para dar un resultado de la evaluación de esos protocolos que mandaron las empresas. Y en esencia son 3 opciones las que va a dar el Seguro Social. La primera, que esté aprobado, por lo tanto los protocolos cumplen con lo que piden estos lineamientos y por lo tanto las empresas pueden empezar a operar, iniciar sus actividades. En caso de que considere la autoridad del Seguro Social que están incompletos o que no fueron completamente desarrollados, bueno, pues van a enviar información, se tiene que enviar información adicional a la autoridad para que una vez que hayan cubierto esa parte, ya tengan esa aprobación y por lo tanto puedan iniciar actividades. Y en el caso que sean rechazados, que sea denegado, solo podrán iniciar actividades hasta la aprobación del protocolo de seguridad sanitaria. Y una vez que los manden, la autoridad tiene 72 horas. La respuesta para la solicitud, ya sea de lo no concluyente o de lo denegado, y ojo, es importante, se van a activar inspecciones aleatorias, por supuesto, por parte de la Secretaría del Trabajo y por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, mejor conocida como COFEPRIS. Y ustedes podrán apoyarse a través del Seguro Social, que es lo que marcan estos lineamientos como tal, ¿no? Entonces, este va a ser el proceso que van a tener que seguir las empresas y es una parte muy importante de esta presentación, precisamente decirles qué es lo que se tiene que hacer. Ahora, para establecer los protocolos de seguridad sanitaria, bueno, las empresas van a tener que hacer en el desarrollo de dichos protocolos, pues lo que son las estrategias de control, que están enfocadas tanto a la promoción a la salud como la protección a la salud. La promoción a la salud tiene que ver con la orientación, capacitación y organización de las personas trabajadoras para prevenir y controlar la propagación. Recuerden que esas estrategias de control son fundamentales para contener la diseminación del COVID y que deberán implementarse de manera obligatoria en todos los centros de trabajo sin importar su actividad o el nivel de alerta en la localidad donde estén ellos instalados. Y la otra parte, que es la protección de la salud, tiene que ver con todo lo relativo a la seguridad y higiene del trabajo, la seguridad y salud del trabajo. Y ahí es donde el servicio médico, ahí es donde el área de operaciones, ahí es donde el área de mantenimiento, ahí es donde el área ambiental, ahí es donde todas las áreas deberán concertarse y deberán de trabajar de manera armónica. Porque en este caso la protección a la salud implica 4 pilares fundamentales, que es la sana distancia, que ahorita vamos a ver más adelante, lo que es el control de ingreso y egreso del personal, de visitantes, de contratistas, de proveedores, etcétera, las medidas de prevención de contagio que van a tener que aplicarse las empresas y todo lo relativo a los usos de equipos de protección personal. Entonces, es algo que ustedes van a tener que considerar dentro de esos lineamientos y dentro de esos protocolos. Ahora, si vamos a la parte de la sana distancia, lo que marca el documento, los lineamientos, es que se debe de mantener en la medida de lo posible esa sana distancia de 1.5 metros. Por ejemplo, en el caso de España es de 2 metros.
Las razones son estrictamente técnicas, ¿no? Sinceramente, eso tiene que ver mucho con la cuestión de epidemiologías. De hecho, si logran, si quieren, se los hago llegar. Hay un estudio donde en Japón se hicieron cálculos de la distancia de un estornudo fuerte o muy fuerte. Entonces, pues, en base a eso, ese tipo de estudios que son un poquito técnicos, bueno, pues se establece precisamente ese distanciamiento que tiene que haber entre las personas en las áreas de trabajo y sus actividades normales. Pero bueno, en el caso de que, ¿cuáles son las estrategias generales de control? El primer caso, en caso de que un trabajador tenga alguna sintomatología que tenga relación con el COVID, tendrá que mandársele a su casa. Otra de las estrategias viene siendo la separación de áreas de trabajo que lo pueden ver. Entonces vamos a tener que poner mamparas, vamos a tener que poner cierto tipo de separaciones físicas precisamente para evitar ese contagio o reducir la posibilidad de contagio. Tenemos que evitar en las empresas la aglomeración de personas. Deberemos asegurar que en todo momento existan jabón, geles desinfectantes, que existan papeles para limpieza de manos. Esto tiene que ver, pues, por supuesto, con medidas de ingeniería que tienen que aplicarse y que vamos a ver un poquito más ahí adelante. Por supuesto que también algo que pide como estrategias generales en base a la sana distancia es los horarios escalonados de alimentos, de uso de sanitarios y de reuniones que tengan las personas en los centros de trabajo. Otra de las cosas que piden las empresas es, en el caso que se pueda, es el aumento de unidades para el transporte de personal. Y aquí va una pregunta básica. Por ejemplo, en el caso de Colombia es de carácter obligatorio prácticamente por lo que estuve leyendo. En el caso de Ecuador es obligatorio. La pregunta, ¿las empresas tendrán la capacidad económica para proveer un transporte adicional a sus empleados y trabajadores? Eso queda pues a criterio de cada empresa indudablemente. Y finalmente, en esas estrategias de control enfocadas a la sana distancia, establece la autoridad que debe darse mucha preferencia a lo que es la ventilación natural de las áreas de trabajo en el caso de ser posible, ¿no? Entonces, esas son algunas estrategias generales que tienen que ver con la sana distancia. En lo que se refiere al ingreso y al egreso del personal, primero deben de establecerse estaciones de control, que es lo que normalmente hay en las entradas de las empresas. Pero para esto se debe tomar primero la temperatura corporal del trabajador. Y tendrá que ser a la entrada y a la salida del centro de trabajo, no nomás a la entrada, sino también a la salida. En caso de que la persona tenga una temperatura mayor a los 37.5 grados, esta persona deberá ser mandada a un lugar, a un cuarto, una habitación que deberá implementarse en el centro de trabajo, que va a ser para la estancia y aislamiento del trabajador, en lo que se determina si lo mandan, pues si lo mandan al servicio médico, ya a los servicios de salud, o si lo mandan a su casa, en función de que si simplemente es una temperatura o tiene problemas respiratorios. En caso que tenga problemas respiratorios, pues lo conducente es mandarlo pues a los servicios de salud, ¿no? En este caso a los hospitales. En el caso de que de la proveeduría de los servicios sanitarios que deben de contar las empresas, aquellos trabajadores que presenten temperaturas menores a los 37.5 grados, pues deberán proveerles de gel antibacterial, de cubrebocas. En el caso de que existan tapetes sanitizantes, deberán hacerlo. Pues la solución más sencilla es hipoclorito de sodio de al menos 0.5% de dilución. Y por supuesto, en el caso de las estaciones de control de acceso o egreso del personal, en la medida de lo posible deben estar separadas o contar con diferentes entradas y salidas por parte del personal. Esto es lo que se refiere a las estrategias de control de egreso. En lo que se refiere a las estrategias generales de control relativo a las medidas de prevención de contagio, lo que pide la autoridad a través de estos lineamientos es, por un lado, que se tengan diseminadas por toda la empresa o en diferentes áreas de la empresa estaciones con gel antibacterial o con jabón y soluciones a base de alcohol al 70%.
Se pide también que deben de contener para aquellos casos de que lo que viene siendo la limpieza de las mucosas, se cuente con algún tipo de contenedor. Del pedal son los más recomendables. Aquí yo puse el biológico infeccioso, pues es que no sabemos si la persona ya tiene el virus o no. Entonces, pues esa consideración de cada uno de ustedes si colocan ese tipo de dispensadores o no, pero pues son recomendables. Lo que sí es recomendable es que sean de pedal, eso es una parte importante porque evitan el tocamiento de las manos con la superficie, precisamente este tipo de contenedores. Proveer a los trabajadores de equipo de protección respiratoria, respiración de cara, respiración de ojos, respiración de manos, porque también algo que hay que cuidar mucho son las mucosas de los ojos, que es una parte por la cual puede entrar el virus, porque el virus, si el virus tiene alguna característica, es precisamente la capacidad que tiene de contagio. Por supuesto que los servicios de limpieza y sanitización de servicios de áreas generales, como bien siendo los baños, los comedores, etcétera, la limpieza general al principio y a la entrega de turno de las estaciones de trabajo, todo lo relativo a lo que viene siendo la preparación de alimentos en el caso de que las empresas cuenten con servicios de alimentos, ahí se van a tener que tener muchas medidas, muchas y muy rigoristas, precisamente para asegurar que no se pueda contagiar pues tanto la cuestión de alimentos como donde se sirven los alimentos. Para esto establecen los lineamientos que deben de tenerse un programa de calendarizado y un programa perfectamente bien establecido precisamente para esas tareas de sanitización y limpieza. En lo relativo a las estrategias generales de control para la prevención del contagio, que es con lo que seguimos, se recomienda no compartir herramientas y en caso de compartir las herramientas, antes de recibir la herramienta, el trabajador que la recibe va a tener que, pues ahora sí que sanitizarla en base a un gel o lavarla con agua y con jabón, lo cual desde el punto de vista operativo va a ser muy complejo, pero son medidas que nos van a asegurar precisamente la prevención del contagio. También hace mucho refuerzo en esas medidas de ingeniería de las áreas comunes que deben de contar en la medida posible con sistemas con ventilación natural, y en el caso de contar con sistemas de aire acondicionado, que eso se da mucho en el norte, bueno, pues cambiar los filtros, darle el mantenimiento, reforzar la parte del mantenimiento es fundamental. También piden como medidas de prevención de contagio la señalización, ¿no? ¿Para qué? Para un lado mostrarles a las personas dónde deben de colocarse precisamente para mantener la sana distancia, la señalización de las áreas de trabajo para evitar el saludo, el estornudo de etiqueta, mantener la distancia de 1.5 metros. También las empresas en esas medidas de prevención de contagio que están enmarcadas dentro de las estrategias generales de control, pues deberán desarrollar políticas de control de visitantes, proveedores y contratistas. Entonces, algo bien importante, las imágenes que ustedes pueden ver, pues en el caso de los corporativos donde existan elevadores, pues las imágenes que ven abajo del lado izquierdo podrán ver cómo se tiene que hacer esa separación física, la manera de activar los botones. De hecho, hay una tercera foto donde ven un celular. En esa imagen ya apareció por ahí una aplicación, una app, que no sé si está disponible en México, que a través del celular pueden accionar los botones de un elevador. Entonces es una parte que, bueno, que la tecnología empieza a ayudar en algunas cosas, y por supuesto piden que también en esas medidas de prevención de contagio las empresas utilicen las escaleras de servicio y evitar el uso de pasamanos. Y esto para algunas empresas va a romper con las reglas de seguridad. Y entonces aquí la importancia que tiene tanto el servicio médico es fundamental para dar seguimiento a la parte biológica del trabajador y la parte de seguridad que va a llevar ese seguimiento en el cumplimiento de las medidas precisamente preventivas de contagio van a ser nodales en ese funcionamiento, en esta nueva normalidad de las empresas. Ahora, ¿qué es lo que pide esas estrategias en cuanto al equipo de protección personal? Lo que establecen los lineamientos es que las empresas deben de proveer por lo menos de 3 equipos de protección respiratoria, 3 cubrebocas. Sería meterse en otro tema, hablar un poquito de cuáles son los más convenientes. Las quirúrgicas de manera general son las convenientes, precisamente porque son las que ofrecen una protección adecuada en las áreas de trabajo. También deberán de proveer todo lo que se refiere a lo que viene siendo la parte de protección, pues a los ojos, a la cara,
además del equipo de protección personal, algo que ya habíamos visto, lo que se refiere a la separación física de las áreas de trabajo, que va a ser algo que muchas empresas ya lo están trabajando y que esto indudablemente implica un costo, pero es ahí donde se tienen que evaluar desde el punto de vista financiero el costo-beneficio que trae consigo ese tipo de medidas generales de control, ¿no? Ahora bien, para el retorno al trabajo ante el COVID-19, bueno, pues este plan de retorno al trabajo, pues es una secuencia de acciones, ¿no?, que las empresas deberán implementar. ¿Para qué? Pues para el regreso a las actividades, reduciendo el riesgo de contagio. Estos pasos para establecer los protocolos de seguridad sanitaria, en esencia, como lo plantea el documento de la que fue publicado por la autoridad esta semana que está por terminar, son en esencia 7 puntos. La planeación, esta planeación nos va a ayudar a la correcta implementación de todas esas medidas, protocolos, procedimientos, etcétera, de control que vamos a tomar en cuenta en las áreas de trabajo y nuestras organizaciones. Una segunda que tiene que ver con la definición de medidas de prevención en torno a lo que es las medidas de controles de acceso, cómo tratar casos sospechosos, las acciones de aislamiento y desinfección que debemos llevar a cabo. La tercera parte está relacionada con la selección de medidas de protección de la salud. Esto es, en otras palabras, quiere decir la protección al personal vulnerable en regiones naranja y roja de alerta sanitaria. Esas son lo que se refiere a las medidas de protección de la salud, sobre todo enfocadas al personal vulnerable. También entran pues medidas de información y capacitación que veremos un poquito más adelante, las políticas temporales que se van a tener que mantener mientras dure esta nueva normalidad, la asesoría y acompañamiento por parte del Seguro Social. Por supuesto, no desestimen a los asesores o los consultores, porque también puede ser alguien que les puede enriquecer mucho ese desarrollo y esa implementación de medidas, y por supuesto al diagnóstico y la autoevaluación sanitaria, que es parte del segundo documento editado por el Seguro Social, que está enfocado para pequeñas, para medianas y para grandes empresas. Ahora, si hablamos de los protocolos de seguridad sanitaria, en la parte de planeación, ¿qué es lo que pide la autoridad? Bueno, pues que se tiene que designar un comité, que puede ser el Comité de Seguridad e Higiene, o el que marca la norma 19, o puede ser los servicios preventivos de seguridad y salud del trabajo, que lo marca la norma 30 de Secretaría del Trabajo, o una persona responsable de la implementación del seguimiento de la supervisión de medidas. O sea, van a tener que contar ya sea con una persona o con un grupo de trabajo que va a estar exclusivamente dedicado a vigilar la implementación del seguimiento y la supervisión de estas medidas para la nueva normalidad. Posiblemente sea el personal de seguridad y salud del trabajo, eso dependerá de la empresa. Y ya dependerá de las capacidades que tengan para tener todas esas nuevas responsabilidades. Algo que es importante, no desestimen el servicio médico. El servicio médico es fundamental en esta etapa y tiene que ser fundamental en cualquier organización. El servicio médico aporta ese conocimiento no solo para curaciones, no solo para atender heridas, cortadas, incidentes, accidentes que pueden ocurrir, sino para el diseño de esas estrategias como parte coadyuvante, y perdón por la palabra tan dominguera, de la implementación, seguimiento y supervisión de estas medidas de la nueva normalidad. Dentro de la planeación también es fundamental que las empresas tengan una identificación del criterio de alerta sanitaria, o sea, van a tener que estar al tanto de cómo va la alerta sanitaria en su localidad, como ya lo vimos, en los 4 colores, y también deberán definir las acciones a implementarse. Y en esta definición de acciones a implementarse es importante enrolar a las áreas y departamentos de todas las áreas, o sea, producción, mantenimiento, operaciones, todos deben estar involucrados. Y estas áreas y departamentos y personal vulnerable es parte de la definición de esas actividades o de esas acciones a implementarse. Y por supuesto, pues el mantenerse informado de las indicaciones de la autoridad federal. En la parte de información y capacitación, bueno, pues las medidas de protección a la salud, lavado de manos, estornudo de etiqueta, cómo prevenir contagios, qué es lo que tenemos que hacer en caso de casos sospechosos, qué es lo que tenemos que hacer en caso de alguna confirmación de contagio, a dónde debemos acudir. Esa es parte de la información que debe estar desarrollada en el protocolo de seguridad sanitaria, como lo marcan los lineamientos publicados
por parte de la autoridad. Y finalmente el teletrabajo se recomienda que es algo que se debe mantener, sobre todo al personal que es vulnerable, y también deben de entrenarse de más personal al teletrabajo, al que se le aplique, por supuesto, tiene que haber un análisis por caso de posible ausencia por alguna situación personal o alguna cuestión de salud. Entonces es parte de estas funciones que deben de considerarse dentro de los protocolos de seguridad sanitaria. En lo relativo a las medidas de prevención por brotes de pandemia, pues en las empresas que se puedan dar, pues ahí están. Primeramente los controles de acceso. El uso de tapetes sanitizantes con cierto tipo de solución de hipoclorito al 0.5%, ese tipo de estaciones que son para lavados de botas de seguridad. Podríamos pararnos un poquito en lo de las cabinas de desinfección. Yo nomás quiero decirles que en muchos países están prohibidas. Entonces, es un tema más largo porque tiene que ver mucho con la cuestión de ingeniería, la cuestión de riesgo de entrada de esas pequeñas gotas por aspersión que pueden entrar al tracto respiratorio. Entonces, es algo que implica desarrollar ese tema como tal. Lo relativo a la identificación del personal infectado y su entorno y las acciones de aislamiento y desinfección. ¿Y qué es lo que tienen que hacer las empresas? Lo que piden las empresas es que aquella persona que tenga sospechas por sintomatología de contagio por el COVID-19 deberá o mandarse a su casa en caso de que sea una mala temperatura, pero en caso de que la persona tenga problemas de respirar, mandarlo inmediatamente a una institución de salud. Esa es la parte crítica, esa es la diferencia entre mandarlo a su casa y mandarlo a un instituto de salud. Inmediatamente se activa un protocolo en el cual se van a identificar al entorno de la persona que tiene sospecha o que después puede ser confirmada esa sospecha, con quién estuvo en contacto en sus áreas de trabajo, identificar ese personal, pasar por servicio médico para que vaya un chequeo, y de ahí determinar aislarlo y mantenerlo en casa durante el periodo de aislamiento. Y el área donde hubo ese potencial contagio o esa sospecha de contagio deberá sanitizarse de manera inmediata. Entonces, son de manera general lo que deben hacer como medidas de prevención ante brotes en la empresa. Y por supuesto, lo que habíamos dicho cuando vimos una de las figuras anteriores, la política temporales, en lo que viene siendo el distanciamiento social, los procesos de desinfección, y que van a tener que mantenerse mientras dure este proceso de pandemia. Ahora, los centros de trabajo que están ubicados en regiones consideradas, de acuerdo al semáforo, como de riesgo alto y medio, pues van a tener que implementar lineamientos diferenciados para trabajadores en condición vulnerable. La regla básica, primeramente, es siempre mantener la distancia sana o la sana distancia de 1.5 metros. Pero en el caso de que no sea posible, y también como parte del personal que esté a cargo, del grupo de trabajo que esté a cargo, de llevar a cabo el seguimiento y el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria que se tienen que llevar a cabo en los centros de trabajo, ahora que regresen las actividades, ese personal deberá, por un lado, identificar aquellas áreas donde son vulnerables por personal vulnerable o que sean vulnerables por contagio porque hay hacinamiento de personas o hay un número importante de personas que están de alguna otra manera interactuando en su proceso de trabajo normal, o hay interacción con gente, con personas como pueden ser visitantes, como pueden ser contratistas, etcétera, como puede ser la llegada de mercancías, de productos, de materias primas. Esta persona o este grupo deberá identificarse en un mapa de riesgo simplemente por riesgo alto de contagio. Y esas áreas invariablemente identificadas deberán contar en esas estaciones de trabajo con geles antibacteriales, asegurar el correcto uso de equipo de protección personal, mantener en la medida de lo posible, si es posible, la sana distancia, tener horarios escalonados de entrada y de salida, así como uso de sanitarios y de alimentos. Esa es una parte importante para esos centros de trabajo que están ubicados en regiones consideradas como de alto y medio riesgo. Finalmente, en lo que se refiere a la autoevaluación de la seguridad sanitaria, esa autoevaluación de seguridad sanitaria, pues finalmente es una síntesis del protocolo de seguridad sanitaria. ¿Para qué? Pues para un retorno seguro al trabajo, y es una herramienta que ayuda a evaluar el grado de avance que llevan las empresas
precisamente para asegurar ciertas condiciones básicas de seguridad sanitaria. Esta evaluación consta de 7 puntos fundamentales. Las primeras que tienen que ver con las medidas de ingeniería o estructurales, que vienen siendo las áreas de entrada y salida, las áreas comunes, lo que viene siendo pues, las áreas de los lockers, de alimentos, de salas de juntas, de salas de espera, todo lo relativo a las medidas de ingeniería que tienen que aplicarse para evitar el contagio en áreas y oficinas administrativas, en el proceso productivo de servicio y de los sanitarios. Como segundas medidas están las medidas administrativas y organizacionales, que desde el punto de vista de seguridad pues, son menos efectivas que las de ingeniería, pero tienen un grado de efectividad. Y entonces esas medidas organizativas y administrativas pues tienen que aplicarse tanto a las áreas de entrada y salida. A diferencia de las medidas de ingeniería, por ejemplo, que también está el área de entrada y salida, las de ingeniería tienen que ver con la estructura física que deban de tener, con los equipos que deban mantener o deberán de tener a la mano, precisamente para asegurar que la persona tenga un proceso de toma de temperatura, tenga un proceso de desinfección de pies, etcétera, etcétera. Y las medidas organizativas en las áreas centrales y salidas son las reglas del juego que deberán de aplicarse para que cualquier persona, indistintamente al puesto de trabajo, al cargo que tenga, la condición que tenga dentro de la empresa, o no sea personal de la empresa, deba de cumplir. Y las medidas organizativas, organizacionales y administrativas también aplicarían precisamente para todas las áreas de trabajo. Ahora bien, esta autoevaluación de seguridad sanitaria aplica como tercera parte lo que viene siendo los equipos de protección personal, que ya lo vimos, ¿no? Pues proveer equipos, mantenerse a la distancia, mantener los insumos de limpieza y de higiene que deben ser considerados. Hay otra etapa de capacitación, y perdón por el error porque hay una doble aquí que dice capacitación, pero bueno, los temas son que propone estos lineamientos son hábitos saludables, estilo de vida, la cuestión familiar que es importante para evitar contagios en la familia o que de la familia se contagie el trabajador o que el trabajador lleve el contagio de la familia, el apoyo para el control de enfermedades crónico-degenerativas, higiene en manos, higiene respiratoria, higiene en el vestido, que es una parte bien importante, la sana distancia, y vamos a tener que cambiar la manera de saludar a la gente, sobre todo los latinos somos muy dados a saludar de mano, de beso, pues de ahí lo que les recomiendo es el saludo japonés, o ponerse la mano en el corazón, que es lo que normalmente está de moda actualmente, ¿no? Ya cada uno definirá su manera de hacerlo. Como la quinta parte de esta evaluación sanitaria tiene que ver con la promoción a los servicios de salud y pide a la autoridad que se mantenga un seguimiento a la salud física y a la salud mental. Entonces, ahí la parte de la norma 35 de riesgos psicosociales es fundamental. De hecho, muchas empresas ya están aplicando, ya están llevando a cabo encuestas para hacer estudios de salud mental, lo que pide la norma 35, precisamente para asegurarse que el personal llegue en la medida de lo posible con cierto nivel de sanidad mental. No hay que hacerlo cuando lleguen las personas a la empresa, hay que hacerlo desde ahorita, porque mucho de eso se va a presentar y va a disminuir mucho de las actitudes que se puedan presentar y que puedan generar cierto tipo de problemas en las organizaciones, problemas organizacionales, ¿no? Problemas de conducta de los trabajadores. Entonces es importante que ustedes diseñen cuestionarios donde vean cuál es la salud mental que tiene actualmente el trabajador y cómo va a llegar al trabajo, porque eso va a implicar y va a tener efectos no solo en la convivencia de las empresas, sino también tiene que ver efectos en la salud física del trabajador por ciertas patologías que se pueden desarrollar. Tiene que ver con la cuestión de relaciones humanas, que es fundamental. Y por supuesto que la promoción de la salud. Se tendrá que ver el protocolo de manejo de colaboradores sospechosos confirmados, que ya lo hemos visto, pero también deberán desarrollar como parte de ese apoyo, ese soporte de la salud mental, los lineamientos de identificación a factores de riesgo psicosocial. Y finalmente en esta evaluación sanitaria tiene que ver la parte de planeación y gestión. Contar con personal que lleve el seguimiento y el cumplimiento de las medidas, el seguimiento al semáforo de alerta sanitaria, identificar áreas vulnerables, y para empresas grandes, ojo, contar con planes de continuidad de operaciones. Lo pueden hacer cualquier empresa. De hecho, hay muchos videos, hay muchos cursos que se están dando de prevención de continuidad de operaciones. Hay unos mejores cotos, indudablemente, pero no dejen de tomarlo en consideración,
porque este es un problema al cual nos estamos enfrentando y es muy grave. Finalmente, estas listas de comprobación son simplemente un diagnóstico situacional, donde este diagnóstico situacional nos da como resultado cuáles son las condiciones de los equipos, de los recursos, de los materiales, con la finalidad de garantizar el retorno seguro a las actividades esenciales y a las actividades críticas y a las actividades de todas las áreas de un centro laboral. Tiene como punto fundamental identificar y aplicar las medidas preventivas que sean viables. Hay que ver siempre el costo-beneficio, siempre costo-beneficio, porque eso cualquier director nos va a decir cuánto me cuesta. ¿Para qué? Pues para prevenir, mitigar el riesgo de contagio y en caso de que se dé una contaminación o se dé un contagio, precisamente romper esa cadena de transmisión. Está dividida en 5 tablas. Tiene diferentes reactivos en función de que si es para este diagnóstico o esta lista de comprobaciones para medianas, pequeñas o grandes empresas. Consta de medidas de ingeniería o estructurales para ver qué es lo que están cumpliendo y qué es lo que deben de cumplir y qué tanto llevan de avance, para ver lo relativo a las medidas administrativas y organizativas, lo relativo a equipos de protección personal, a la capacitación y a la promoción a la salud. Señoras y señores, les agradezco mucho y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muy completa la presentación. Mira, voy a leerte preguntas en bloque para que por favor le des respuestas que ya pusieron aquí en el chat. Primeramente, con la que nos hace Gonzalo de la Peña y la agrupo en una sola, las 2 preguntas que considera. Dice, Luis, ¿consideras que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social volverá a tener inspectores? Y por otra parte, ¿las empresas informales tendrán algún tipo de verificación? Y agrego la de Blanca Hernández, que pregunta si los lineamientos técnicos deberán de ser registrados ante el Seguro Social, las empresas de actividad esencial. Si quieres esas preguntas y ahorita vamos con el otro bloque. Ok. Concedan sus amables preguntas, muchas gracias. Por un lado, la Secretaría del Trabajo sí va a inspeccionar, eso es indudable. De hecho, de los slides que van a aparecer, aparecía ahí el logo de la Secretaría del Trabajo. Va a haber inspecciones para verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias, pero ojo, también va a salir a inspeccionar COFEPRIS. No sé si a todas las empresas, seguramente serán las empresas que, como son laboratorios donde se manejan alimentos, etcétera, va a ser más enfocado eso, pero de que van a salir, van a salir. Eso es indudable, ¿no? Entonces, eso es por un lado. En cuanto a las empresas informales, normalmente la Secretaría del Trabajo visita empresas formales, hace visitas de inspección extraordinaria a empresas informales o que no están en la economía, cuando hay una denuncia ciudadana. Entonces, en ese caso, pues sí, lo que hace la Secretaría va a inspeccionar esa empresa que no está en su banco de datos y que les puede llegar, pero eso normalmente es por una denuncia. En cuanto a los lineamientos a registrar ante las autoridades, estos lineamientos tienen que registrarse. Y se ha dado un poquito de controversia si es para las empresas que son únicamente a las que van a entrar en operaciones y están exentas las empresas que no tienen que ver con actividades esenciales. Déjenme decirles que al respecto es importante por principio de cuentas leer bien la guía o estos lineamientos que aparecieron publicados en esta semana. ¿Por qué? Porque ahí, independientemente de todo, les da una luz de qué es lo que tienen que hacer. Más allá de eso, hay una parte que es en el título 3º, donde dice que el Seguro Social emitirá un acuse de recibo vía electrónica y un resultado de un plazo no mayor a 72 horas. Las empresas recibirán notificaciones del Seguro Social vía correo electrónico sobre la aprobación y solicitud de ampliación de la información y de denegación del protocolo de seguridad sanitaria a efectos de poder iniciar o no las actividades esenciales consideradas. Pero por el otro lado, menciona que también van a aplicar en un momento dado a las empresas que no son esenciales. Entonces, pues ahí está la respuesta de alguna otra manera y espero haberla resuelto. Por ejemplo, en la parte de segunda etapa de este documento establece que dice, y lo voy a leer textual, asimismo todas las empresas prepararán el proceso de implementación de sus protocolos
para el retorno, perdón, para el inicio seguro de las actividades laborales incluidos en estos lineamientos, lo cual se deduce que son pues, para las empresas que están operando, porque seguramente muchas empresas de actividades esenciales hubo cierto tipo de medidas que no consideraron y que están de alguna otra manera desarrollando estos protocolos o en estos lineamientos que sacó la autoridad, entonces valía la pena que también lo consideraran. Muy bien. Otra pregunta, y esta la voy a hacer de manera independiente porque es un sector también aparte, y después haremos la de los túneles sanitizantes, que son varias sobre ese tema. Pregunta Enrique Quiñones de los Mochis, Luis, si podrías hacer algunas precisiones de las diferencias sobre las medidas que deben tomar en la industria de la construcción en relación a las actividades generales, particularmente porque en la industria de la construcción el mismo o algunos procedimientos constructivos te marcan aspectos que no están congruentes con la sana distancia. Bueno, aquí tú lo aclaras, por favor. Bueno, primeramente estos lineamientos son de carácter obligatorio para las empresas de la construcción. Va a haber muchas cosas que van a tener que adaptarse, pero van a tener que sustentarlas de alguna otra manera desde un punto de vista técnico de seguridad, de higiene, desde el punto de vista sanitario. Aquí lo que les recomiendo a nuestros compañeros, y un saludo a los Mochis, es que se acerquen a los lineamientos que desarrolló la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción. Pero de que son de carácter obligatorio, son de carácter obligatorio. Ahí sí no hay vuelta de hoja. Ok, mira, hay varias preguntas, las voy a leer corrido. Se refiere a los túneles sanitizantes. Pregunta Gonzalo de la Peña. Luis, muchas empresas han invertido en túneles sanitizantes, sin embargo, algunos de los documentos que generó la Autoridad de México dicen que no son recomendables. ¿Cuál es tu opinión? Gloria Aide pregunta si los túneles sanitizantes sirven para la entrada de empresas como hoteles, etcétera. Marianela, a quien le mandamos un saludo hasta Panamá, tiene la misma duda sobre los túneles sanitizantes, si estos funcionan. Bueno, ¿Qué opinión tienes de eso? Hay los túneles más comunes que vemos en las redes sociales y que se están promoviendo son los túneles sanitizantes por aspersión de químico, ¿vale? Pero eso tiene que ver con una cuestión de ingeniería netamente. ¿Por qué? Porque pues el aspersión tiene un tamaño de gota. Y ese tamaño de gota, en un químico que contiene ahí puede entrar al tracto respiratorio. Y esa entrada de un químico al tracto respiratorio puede ser agresivo al organismo y puede generar algún daño a la salud del trabajador. Entonces, tienen que checar por un lado la cuestión del tamaño de gota, la cuestión de ingeniería, el tamaño, el fundamental, el tipo de químico que van a utilizar. Hay unos listados que aprobó la EPA de los químicos que están autorizados. También indudablemente es checar la hoja de datos y asegurar que es una parte fundamental. Por muy diluido que esté, si ese químico entra al tracto respiratorio porque es demasiado pequeño la gota de aspersión, es muy potencialmente probable que no solo se quede en la parte de la nariz, en la parte interna, en las cavidades de la nariz, sino que entra al tracto respiratorio y eso puede generar algún daño en un momento determinado. Hay otras que son dos solo. También tiene que ver con ese químico, tiene que tener un control de la concentración del químico, porque es un alto oxidante. También están las cabinas que tienen que ver con ultravioleta, que esas no son para personas, son para áreas de trabajo, entonces cuidado con eso. Entonces tienen que ver, sobre todo en las cabinas de aspersión, tiene que ver mucho con la ingeniería, el diseño de ingeniería de la aspersión y la concentración del químico que están utilizando. Y un saludo a Marinela. Sí, por ahí está también Juan Enrique Hernández de Monterrey, que había mandado por WhatsApp algún comentario de la COFEPRIS sobre eso que comentas, de los químicos que están manejando los túneles. Si puedes poner el comentario, Juan Enrique, para leerlo ya más adelante sobre lo que informabas de la COFEPRIS. Octavio Albores comenta, Luis, dice, organizaciones medianas y grandes están elaborando ya procedimientos y generando instrucciones, pero para que no se haga todo lo que ellos mismos están documentando en dichos procedimientos, independientemente de la falta de conciencia, ¿cuál puede ser el papel de las dependencias de gobierno y también de los clientes, receptores del producto o servicio ante tal conducta? Bueno, la parte de la autoridad, por un lado, es pues no estar dando bandazos, que eso sería una crítica personal que yo le doy a la autoridad.
Por el otro lado, la autoridad lo que tiene que hacer es sacar regulaciones que sean claras, que sean eficaces, donde consideren muchos aspectos que en algunos casos pues no se han considerado. Por ejemplo, lo decía a lo largo de la charla, ¿qué va a pasar con los padres que tienen hijos y que no van a la escuela, donde los van a dejar, ¿no? Por ejemplo, una de las tantas cosas que pueden salir. Por parte de las empresas, mucho lo que están haciendo muchas empresas en relación a sus proveedores, en relación a sus contratistas, es empezar a establecer mecanismos de capacitación a esos proveedores y esos contratistas, de tal manera que cumplan con sus reglas. Eso tiene que ver mucho con los sistemas de gestión y tiene que ver indudablemente con los planes de continuidad de negocio, porque eso les va a ayudar a ser organizaciones resilientes. Tiene que ver mucho con la cuestión de que deben desarrollar un programa de comunicación y de entrenamiento a toda aquella persona, a todas aquellas organizaciones, los stakeholders, como se llaman, que tienen relación con la organización. ¿Para qué? Para que ellos sepan cuáles son las reglas del juego que tienen que cumplir una vez que estén presentes en operaciones, y para poderlo recibir de la mejor manera y no tengan ningún problema. Es preparar al contratista simplemente, o preparar al proveedor, o preparar al visitante, para que sepa cuáles son las reglas del juego. Para eso tienen que establecerse ya mecanismos de comunicación y capacitación, donde la empresa les da los procedimientos que ellos deben de cumplir, donde los entienden alrededor. Eso es lo que están haciendo instituciones como, por ejemplo, CEMEX, lo están llevando a cabo. Sí, y Ildefonso Carrillo pregunta: buenos días, Luis. ¿Consideras que a partir de ahora nuestro sistema de gestión de seguridad se verá modificado por esta situación? Ahora tenemos que mapear el posible contagio entre una matriz de riesgos. Bueno, está preguntando si se tiene que mapear el contagio en una matriz de riesgos. Por supuesto que sí. Ahora los sistemas de gestión de riesgo, pues díganme ustedes cuántos sistemas de gestión se metían al nivel que implica una pandemia como la que tenemos ahorita. Va a tener que haber adecuaciones. De hecho, los mismos planes de continuidad del negocio van a tener que modificarse, y van a tener que modificarse en base a las mediciones que van tomando. El tener los indicadores es una parte fundamental para ver que también están funcionando, para hacer las adecuaciones. Es parte del proceso de mejora continua, ¿no? Aquí también hacen comentarios. Rafael pregunta si una empresa es manufacturera y surte o es proveedor de refacciones a piezas a empresas alimentarias y farmacéuticas, si también la consideran esencial como empresa satélite de la que ya está esencial. Sí, la deben considerar, ¿no? Y de hecho, quien determina cuáles son las empresas esenciales que proveen de productos o de insumos esenciales a las empresas que ya la Secretaría de Economía ya identificó, ya clasificó como esenciales, pues indudablemente también deben ser consideradas. Muy bien. Julio Herrera comenta que en la hotelería deben de cubrir no solo los lineamientos locales, sino internacionales y certificaciones que los tour operadores están solicitando. Mira, Blanca, en relación a la parte de hoteles, hay una entidad que se llama la Organización Mundial de Turismo, la OMT, y esta organización del turismo tiene una oficina que se llama Hosteltour. Y bueno, más allá de eso, están generando, y de hecho lo está haciendo la Cámara aquí en México, por lo que he medio leído, están haciendo una especie, bueno, más allá de los protocolos que deben de cumplir, que estos aparecieron publicados y que en este inicio de semana, más allá de lo que las cámaras pueden editar, lo que están buscando los hoteles como una manera de asegurar el no contagio, una manera de promover la sanitización de sus operaciones y asegurar que no corran ningún riesgo los huéspedes, están elaborando no solo esos protocolos y esos procedimientos, sino también están elaborando algo que se denomina COVID-Free, que es un sello que se está dando a nivel internacional, que también está generando algún tipo de controversia, para asegurar que esos hoteles, después de una inspección o una auditoría por parte de ya sea de una asociación o por parte de personas especializadas en el tema, aseguren que todos los procesos y operaciones que se llevan a cabo en los hoteles consideren la parte de seguridad sanitaria, y que aseguren que las personas que van a llegar ahí no van a ser contagiadas. Por supuesto que dentro de esos protocolos y esos procedimientos, también la industria hotelera está desarrollando una serie de procedimientos
de recepción de los huéspedes, donde los huéspedes deben de recibir cierto tipo de mediciones o deben de pasar cierto tipo de filtros, precisamente pues, para que no tengan el virus como tal y vayan a romper con todo esto que llevan a cabo las empresas y tengan que cerrar nuevamente. Entonces, van enfocadas tanto a los procesos de operaciones del hotel, como van enfocadas también a las personas que van a utilizar los servicios de hospedaje en sus organizaciones. Una última pregunta para cumplir con el tiempo que agendamos. Blanca Hernández comenta y pregunta al mismo tiempo, dice, la guía de los lineamientos emitida esta semana, me imagino que por la Secretaría de Economía, es muy similar a la lista de comprobación del Seguro Social. ¿Cuál se debe de cumplir ante cualquier inspección? Los lineamientos que de los cuales estuvimos hablando y desarrollando el tema son los que tienen que subirse a la plataforma del Seguro Social, porque finalmente quien evalúa y quien autoriza o no autoriza o pide más información del Seguro Social. El otro documento que son esos lineamientos, o bueno, viene siendo esas guías de autodiagnóstico, ese es un documento que emitió el Seguro Social, que es precisamente para generar un diagnóstico que ayuda a las empresas para saber qué medidas deben de tener, tanto desde el punto de vista de ingeniería como desde el punto de vista administrativo, de equipo de protección personal, de promoción a la salud, que deben de contener las empresas para asegurarse o armarse de la mejor manera para evitar posibilidades de contagio dentro de sus operaciones. Este no se tiene que entregar, pero sí tiene que desarrollarse, porque en un momento determinado puedes solicitarlo por parte de la autoridad. Ok, nada más para concluir aquí la aportación que le pedí hace unos minutos a Juan Enrique Hernández de Monterrey. Él nos dice que según la EPA, las sales cuaternarias de amonio son para superficies inertes y no son recomendables para aplicarlas en personas. Para saber qué producto utilizar para desinfección para ambos casos, es recomendable consultar la lista N elaborada por la EPA. Sí, y nada más si puede ser. Sí, de hecho, en esa lista, pues, esa lista la sacó la EPA de los químicos que se tienen que utilizar para los procesos de sanitización. En el caso del amonio cuaternero, que simple y llanamente es hidróxido de amonio, pues es una dilución, y es una dilución comercial, es lo que se conoce, o lo que conocemos todos como el Ajax amonia. Ese es el amonio cuaternario. Pero hay algunos que lo ven ya de quinta generación, de cuarta generación, o sea, hay mucho al respecto. Que no deben ser aplicadas a las personas, pues indudablemente, ¿no? Y para esto hay que tener información relacionada con la hoja de datos de seguridad, también tiene que ver con la dilución. Muchos errores que están cometiendo muchas empresas es prácticamente, y perdón por la expresión, pero así se llama, cuando hacen una sanitización profunda, casi están picleando al trabajador, y eso pues no lo deben de hacer, porque están poniéndole químicos a la piel, a la dermis, y en algún momento determinado a las mucosas de los ojos, que son muy delicadas, y en un momento dado puede entrar al tracto respiratorio. Entonces, en cuanto al amonio cuaternario, también hay mucho al respecto, hay mucha información contradictoria, pero de que no debe de aplicarse a la persona directamente, probablemente para limpieza de superficies. Muy bien, muchas gracias, Luis. Pues habíamos dicho que terminábamos esto a las 12:30, ya es la hora. Yo quiero comentar nada más que esto es una conferencia, una charla introductoria a este tema. Se ofrecerán por parte de Universidad Ducens, del Colegio de ACEPROC, algunos cursos ya más detallados para aclarar cualquier cosa y poder enseñar a todas las personas cómo elaborar y manejar correctamente los protocolos. No sé, te pediría, David Albores, si me apoyas abriendo los micrófonos de Eric Manuel Alvarado y de Gonzalo de la Peña, por favor. Vamos a hacer la voz a Eric Manuel Alvarado, de presidente de Amprogeri, y por último ceder la palabra al ingeniero Gonzalo de la Peña, presidente de ACEPROC y vicepresidente de la Comisión de Protección Civil de la CONCANACO, para que clausure esta conferencia. Muchas gracias, Luis. Le dejo la palabra a Eric. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mariano. Saludo con afecto a Gonzalo de la Peña de ACEPROC, por supuesto a todos los integrantes de este distinguidísimo Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, que dignamente presides, Mariano, y por supuesto con mi afecto reiterado y público
al ingeniero Luis Faustino Mora Brito, distinguido miembro de la Asociación Nacional de Profesionales en Resiliencia. Hoy enfrentamos una nueva realidad, enfrentamos una contingencia que requiere atención de profesionales como lo son todos los hoy aquí involucrados. Saludo con afecto, por supuesto, a la universidad que hoy nos comparte la plataforma y, como no, a la Concanaco Servitur, quien ha impulsado fuertemente la prevención, la atención, los protocolos que se requieren para continuar la operación ya próximamente, gracias a Dios. Les mando un fuerte abrazo a todos, gracias por la oportunidad de participar. Desde el norte hasta el sur, tenemos que salir adelante fortalecidos y con una gran unidad para ser resilientes ante esta nueva circunstancia. Fuerte abrazo. Muchas gracias al maestro Eric Manuel Alvarado, presidente de Progeri. Quiero comentar, la presentación no se comparte como tal. Lo que vamos a hacer a partir de mañana, esta misma conferencia va a quedar publicada en los muros de Facebook de Amprogeri, de ACEPROC, de Universidad de UCENS y del colegio para quienes deseen poder consultar lo que he comentado. Adelante para que por favor cierres, ingeniero Gonzalo de la Peña. Pues Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por estar presentes en esta introducción de lo que se nos viene. La verdad, muy interesante la presentación. Considero que nos va a servir muchísimo a todos. Y bueno, va a estar preparados para lo que vamos a enfrentar, que seguramente va a ser difícil, va a ser muy complicado. Y confiemos en que la autoridad no abuse, sobre todo municipalmente, ni COFEPRIS, ni Protección Civil, ni todos estos que van a estar involucrados como autoridades, ¿no? Te agradecemos mucho, Luis, y seguramente pues nos veremos pronto ahora con esta nueva normalidad allá en la Ciudad de México. Sí, sí hay chance. Muchas gracias a todos, muchas gracias al colegio, muchas gracias a CEPROC, a la Asociación Nacional de Profesionales de Resiliencia, al Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil y a Canaco Servitur México. Muchas gracias a todos. Gracias. Nos vemos el martes en la próxima conferencia. Saludos a todos. Buen fin de semana. Gracias, Luis. Gracias, Mariano. Gracias, David Albores.